darle la bienvenida por atender a esta invitación de Rivers, Innovación en Riesgos. Quien les habla es Cibeles Jiménez, directora ejecutiva del Club de Gestión de Riesgos de Dominicana y socia fundadora de Rivers, que es una consultora en todo lo que es gestión de riesgo de manera holística, gobernanza corporativa, gestión por procesos, prevención del lavado de activos, y que desde hace unos meses pues hemos estado llevando una serie de actividades, algunas cerradas, otras abiertas como esta, pero sí todas en materia de ciberseguridad y gestión de la información. Algunas las hemos hecho sectorizados para bancos, para cooperativas, para ciertos sectores, y como les decía, esta la hacemos abierta porque entendemos la importancia de gestionar la información y la confidencialidad que debemos de tener, de manera que podamos preservar la misma de ataques, luego de extorsión, de chantaje. En la tarde de hoy vamos a enfocar este tema desde tres perspectivas. Una es entender qué es lo que pasa con la información de nuestros negocios, de nuestras entidades, con la información en general que nosotros manejamos. Como uno de los valores de Rivers es la visión prospectiva de los riesgos. El segundo enfoque que le va a dar nuestro compañero Gustavo Vallejo son las amenazas que vienen o qué debemos esperar en materia de seguridad de la información y cuáles son las opciones de tratamiento que nosotros tenemos como entidades. Y un tercer bloque de preguntas y respuestas en los que le voy a agradecer que hagan sus preguntas, que le saquen provecho a Gustavo, quien es una persona, un profesional de un perfil de primera. Les voy a hablar un poquito de su entorno profesional para que lo conozcamos, pero decirle que es una persona muy abierta, muy dispuesta siempre a colaborarnos. Es el que ha estado de la mano con esta ronda de webinars que hemos estado celebrando, que va a concluir con una, digamos, una especialidad en todo lo que es manejo y seguridad de la información y todo lo que son buenas prácticas internacionales. Entrando sí ya sobre la vida profesional de mi compañero Gustavo Vallejo, es un consultor peruano de corte internacional, profesional de primera línea con más de 20 años de experiencia en todo lo que es arquitectura, gobierno y gestión en torno a los procesos de negocios, tecnología de la información, seguridad de la información, continuidad del negocio, riesgo operacional. Es un consultor privado, como les decía, de muchos años en sectores de banca, minería, telecomunicaciones, retail. Su vida profesional no se ha centrado solo en Perú, sino que tiene experiencia también en México, Panamá, Venezuela, Colombia, Honduras, Dominicana, Ecuador. Es auditor de sistema en gestión de seguridad de la información. Es docente en universidades peruanas y españolas. En fin, es una persona de un perfil, como les decía, que nos da mucho orgullo tenerlo dentro de esos colaboradores y amigos de Rivers. No voy a hablar más, no voy a tomarle más tiempo, les paso la palabra. Lo que sí, como les decía, sáquenle todo el provecho porque es una persona muy afable, muy cercana, pero que tiene muchísimos conocimientos. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Cibeles. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presente. Como bien dice Cibeles, pueden realizar sus preguntas o comentarios en el chat. Dejaremos unos 10 minutos hacia el final para poder realizar el comentario que están haciendo. De cara a la parte de la presentación, este es un tema que ya lo vengo investigando muchos años, sobre todo por el entendimiento de la información. Es algo que aparenta
algo que podamos manejar, pero lo cierto es que hoy, sobre todo por la dependencia de las tecnologías de la información, hace que esta información tenga un carácter más digital. Si bien lo hemos trabajado mucho en el mundo físico, el papel, pero el hacer la analogía hacia el mundo digital, pues cambia muchos paradigmas, cambia las dimensiones, etcétera, ¿no? De eso vamos a hablar, sobre todo que lo he visto a lo largo de varias empresas en Latinoamérica y investigaciones que realizó alrededor del mundo. Bueno, de esto ya un poco comentó Cibeles, gracias por la presentación. Cuando empiezo a hacer servicios de consultorías en torno a la seguridad de la información, es necesario entender qué es información, ¿no? Información en sentido análoga, física y digital. Si bien la parte física cada vez se va haciendo en menor uso, hay mucho más en formato digital, pero también hay que tomar presente la parte de la información análoga, porque hasta ahora los seres humanos usamos ese tipo de información, ¿no? Porque necesitamos escuchar, como lo mismo que ustedes están haciendo en este momento, lo escuchan en forma análoga. Podemos visualizar la información en formato digital, siempre y cuando sean caracteres que podamos leerlo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de información y nos van a seguir acompañando en toda nuestra existencia, y que en cada uno de estos puntos se hace necesario entender qué es y cómo se utiliza este tipo de información. Por ejemplo, las reuniones de directorio, ahí se conversa mucho, se hace mucha parte de estrategia, definiciones, toman decisiones, ¿no? Entonces, hay mucha captura ahora también de la información. Y claro, algunos oficiales de seguridad dicen, no, pues eso no es mi competencia, ¿no? Pero bueno, hay que entender qué tipo de información nosotros vamos a estar trabajando y cómo se van a existir y para qué sirve, ¿no? Sirve para generar conocimiento, toda vez que los modelos de gestión de conocimiento son muy precarios en nuestros países en Latinoamérica porque no se le toma mucha importancia. Y aparte de eso, porque la parte de la información es muy desordenada, está diseminada en todos los dispositivos, con lo cual no se tiene un punto de referencia para conocer realmente qué tipo de información tenemos en nuestra organización. La idea es que podamos alcanzar la gestión de conocimiento, porque eso nos ayudará a la parte de la sabiduría y que esto nos permita entender un mejor modelo o las situaciones que están sucediendo alrededor de mi negocio y poder tomar decisiones. Hoy por hoy, las empresas como las que ustedes, en las que ustedes están trabajando ahora, deben reconocer que tienen una alta dependencia de las tecnologías de la información. Los negocios ahora están luchando con muchos más actores, competencia, por lo mismo del efecto de la pospandemia. Hay muchas empresas que están surgiendo, se están creando, están apareciendo constantemente. Hay algunos que están haciendo transformación digital. Necesitamos tomar acciones más rápidas, ¿no? Si antes veíamos que las empresas se tomaban 6 meses, un año, 12 meses, 2, 3 años para un proyecto de tecnología, pues hoy a lo mucho debe estar en semanas, porque ya la necesidad van cambiando constantemente, ¿no? Entonces, también reconocer que la información sirve para un relacionamiento a nivel de personas, porque las personas nos comunicamos a través de información y los datos más están a nivel de los centros de cómputo, ¿no? ¿Qué contexto vamos a dar nosotros a esta información? Va a depender de las personas que están interactuando con ella, ¿no?
También hay que entender que hay un modelo de arquitectura empresarial, por lo mismo que hablaba hace un rato de los retos del negocio. Cuando hablamos de seguridad de la información, está intrínsecamente relacionado a la estrategia comercial que tiene la empresa. Y esta estrategia, para poder atender estas demandas tecnológicas, pues necesita un modelo de arquitectura empresarial. Este es un modelo que existe a nivel de TOGAF, que algunos lo pueden conocer, en la cual se presenta un modelo de arquitectura de datos, ¿no? Hay que también hablar que los datos existen de no estructurado, estructurado, semiestructurado y metadata. Esa parte es importante reconocerlo porque la metadata va a estar acompañando a los datos y a la información dentro de todo su ciclo de vida, que a veces se descuida mucho en la parte de la información. En el gobierno de datos se ha establecido modelos como DAMA, por ejemplo, y organizaciones empiezan a aplicar gobierno de datos para que esto no esté diseminado y pues ayude un poco en este gobierno a que estos datos estén más centralizados de alguna manera. Lo mismo puede pasar al gobierno de la información, pero hay que pensar que el gobierno de la información busca preservar la seguridad y crear valor. Preservar la seguridad, ahí entramos con la parte de seguridad de la información y la parte de la creación de valor lo vamos a estar viendo con la gestión de conocimiento, ¿no? Que sería muy importante que se pudiera llegar a esos modelos, ¿no? Entonces, reconociendo que la información es importante, y esto también ustedes mucho lo sabrán, cómo se pierde, ¿no? Pérdida o robo de dispositivos, compartir accidentalmente, ataque externo, amenaza interna, amenaza externa. Esto lo sabemos. Más adelante vamos a ver cómo poder hacer algo para que esto no ocurra. Pero si esto se pierde, ¿qué impacto tiene? Ustedes, dependiendo del sector, si están más regulados o no, pero igual van a tener un impacto financiero porque siempre menciono que de todos los activos que tiene una organización, incluyendo las personas, los edificios, todos estos activos pueden ser reemplazados, lo que son activos físicos. Pero si la información que tiene la empresa en donde ustedes trabajan o que ustedes tienen en sus dispositivos personales se pierde, pues no lo van a poder recuperar, no van a poder ir a algún lugar a comprarlo, no. Una vez que has tenido una cierta brecha o filtración de información, va a costar mucho a tu negocio, como financieramente, ya que puedes tener una reducción en la recaudación. En la parte legal, demanda de afectados, ¿no? Que se pudieron haber sido vulnerados por sus datos personales. De esto se ha visto mucho en instituciones en Estados Unidos. Regulatorio, hay multa de un ente regulador, hay muchos países que tienen legislación en torno a la protección de datos personales. Y a nivel reputacional, pues los clientes ya no confían, porque también hay que ver la parte de la confianza que tiene el negocio en que la empresa pueda administrar correctamente la seguridad de estos activos de información, ¿no? Y por último, que esto cada vez se presenta más, de hecho ahorita hay una situación en países como Perú, Argentina y Chile por temas de sustracción de correos electrónicos de estamentos militares. Bueno, ahí está, en esta semana están con todo este tipo de noticias, ¿no? Entonces, hay que tener presente esto. Todas las empresas van a tener algún tipo de situación. Así que, ¿cómo vamos a estar preparados para esto? Y lo que les puede ayudar a responder los tipos de impacto para una mejor toma de decisión, pueden aplicar modelos como el análisis del impacto al negocio, el famoso VIA, ¿no? Que puede ayudarlos, ¿no?
Esto lo hemos visto en casos como la filtración de los Panama Papers, que las, las empresas siempre tienen un tipo de información, llamémosle confidencial, secreto, reservado, ultra secreto, etcétera, pero que van a tener un cierto impacto cuando vayan a ser difundidos, ¿no? Esto lo hemos visto en Panama, en los temas de Panama Papers, ¿no? Ahora también Pandora, y así van apareciendo porque hay un tema cultural. Las empresas siempre creen que nunca les va a pasar, ¿no? Siempre están trabajando a la parte de reactiva. A veces la parte de seguridad es un tema simplemente de cumplimiento, ¿no? Porque ponen a alguien para que, pues, porque me pide una legislación o porque, bueno, es alguien que haga algo ahí, ¿no? Y esto muchas veces pasa porque la empresa cree que seguridad es una extensión del área de TI. O sea, lo ven como el antivirus, ¿no? Pero no es así. La parte de la seguridad de la información debe tener su propio dominio, su propia estructura, porque esto les va a ayudar a proteger lo que es importante. Claro, también hay otro problema, porque me pasa mucho, y lo digo por las personas que he capacitado en temas de gestión de seguridad de la información, les pasa que primero no entienden a la información por los conceptos que estaba hablando hace un rato. Había un cliente que me decía que quería eliminar la metadata de todos los documentos. Pero bueno, hay otros que me decían que no querían a un usuario darles muchos temas de seguridad porque tienen que trabajar. Bueno, esa persona tipo después salió de esa empresa de seguros y así, porque eso es más una percepción, pero hoy por hoy, porque todos aparte también usamos mucho la tecnología de la información, hacen de que todos debemos aprender técnicas de protección de la información, todos en absoluto. Y, y este tema se va a ir acrecentando más porque las personas también tienen mucha dependencia, ¿no? Y aparte consumen, utilizan los smartwatch, etcétera, ¿no? Entonces, eso por la percepción, eso por desconocimiento. Y por último, a nivel de las personas de CISO, oficiales de seguridad, veo que no entiende un enfoque al negocio. Ellos mismos se anexan a un comportamiento de dependencia de TI, pero no tienen el enfoque al negocio, no entienden de procesos de negocio, no entienden ni siquiera cuáles son los objetivos de crecimiento del negocio, ¿no? Simplemente los he visto asociados a actividades de checklist, de control. Ya por poner un control, ya está, ¿no? Pues ya cumplí. Y de eso he visto en muchas auditorías, en el hecho de que cumplen una legislación, ¿no? Cumplen una aplicación de una normativa de la superintendencia de bancas de un país, ¿no? Pero no necesariamente protejan, ¿no? Yo me acuerdo terminando una auditoría en una entidad financiera y pude llegar al directorio y les dije, mira, ustedes han tenido una inspección de la auditoría, aquí están sus documentos, aquí están los niveles de madurez en las cuales les pude evaluar, pero si ahorita les sucediera, porque fueron dos casos. Uno, un tema de continuidad de negocio y un tema de seguridad de la información, pues le digo, si ustedes sufrieran ahorita un ataque informático, pues no van a poder responder. O sea, tienen el documento, pero no sirve para la operación. Y segundo, si en Lima, que es una zona muy sísmica, si ahorita sucediera un terremoto grado 9, que es lo que se espera en Lima, no van a poder quizás subsistir su negocio, ¿no? Entonces, estos tres puntos que planteo de los CISOs, de los oficiales de seguridad,
pues agrega más complejidad, con lo cual la organización no ve de algo de valor en estas áreas para la organización. Estos son los casos más representativos que han estado existiendo. Aquí hay uno de Capital One, que es el cuarto banco más o menos en Estados Unidos. Tuvo una filtración de datos y más o menos la parte legal estimaba que entre demandas, multas, etcétera, etcétera, estaban entre 100 y 150 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que habían previsto, cuando pudieron haber invertido, ¿no? Entonces, muchas veces esperamos que el evento suceda, pero puede ser muy catastrófico para el negocio porque, como digo, la información es única. A veces trabajamos más en la parte reactiva que en la parte proactiva, ¿no? Esto es uno de los últimos casos de la empresa Globant, que fue atacada por Laxus el 30 de marzo de este año, que se robaron 70 gigabytes de información, de datos, ¿no? Y si ustedes ven en la parte izquierda, cómo fue la parte de la cotización en la bolsa de valores, ¿no? De las acciones. Hubo una baja, ¿no? Pero no pudo llegar al valor que estaba, ¿no? Que es lo que les hablaba hace un rato de las pérdidas financieras, ¿no? Cuando me toca hablar de estos temas con las organizaciones, pues este tipo de información es lo que converso con el área de negocio, ¿de acuerdo? No necesariamente hablar de la última tecnología, del último DR, el último antivirus, el último firewall, el último SOAR, Cueva, 100. Si no entendemos el modelo de negocio, si no entendemos cuáles son los productos y servicios que tiene mi negocio, pues lo que viene después en la parte de controles no les va a servir de mucho. Por más que les digan el fabricante que con 3 clics ya su organización está protegida y cuando ocurre un problema de fuga de información, luego te dicen, oye, te faltó esto, te faltó la política, ¿dónde está tu gobierno? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿No? Con lo cual, la seguridad de la información no se lo puede poner en piloto automático. Para algunas cosas se puede automatizar algunas acciones, pero en otra tenemos que estar mirando el comportamiento de mi negocio, ¿no? Hoy por hoy tenemos 5 entidades en toda organización. Recordar que pueden ir escribiendo en el chat sus comentarios, sus preguntas para leerlos hacia la parte final. Entonces, toda organización tiene 5 entidades, ¿no? Tenemos la identidad, que es una persona, un dispositivo, usa una red interna o externa, tiene aplicaciones y tiene datos, ya sea que esté en on-premise o off-premise, ¿no? En entornos cloud, ¿ok? Esto es lo que somos ahora, ¿no? Y ahora por los temas de post-pandemia, ya muchos países han levantado restricciones, otros han declarado que ya terminó, pero lo cierto es que hoy muchas organizaciones tienen un trabajo híbrido, que quiere decir, pues, trabajo presencial o remoto, ¿no? Con lo cual, pues, las organizaciones tenían una idea de castillo feudal, que todo estaba acá adentro, con lo cual ya era un poco complejo que un atacante, entre comillas, hiciera algo, pero que en el entorno que tenemos ahora se hace más complejo, ¿no? Cómo distribuir la información y que muchas empresas están teniendo problemas de exfiltración de información, ¿ok? Con lo cual, aparte de eso, hay un constante asedio de las amenazas, ¿no? Ya sea por phishing. ¿Quién no ha recibido un phishing, ¿no? Y hay campañas muy especializadas, enfocadas, estudiadas, preparadas para organizaciones, ¿no? Que inclusive generan dominios para
para ponerlo, ¿no? En las campañas de smishing, ¿no? Entonces, esto hace de que el usuario pues, puede ser que esté descuidado, o sea, por N situaciones, pues le dé clic y que pues eso permita la, la descarga, la inseminación de un ransomware dentro de un dispositivo, ¿no? En estos dos lados puede ser de manera personal, porque también hay personas que lo han pasado, pero también puede ser parte de una campaña para atacar a alguna organización. Luego, esto va hacia los datos, va hacia la joya de la corona, con lo cual, pues, ya esta historia ya la conocen. En la parte de red, los famosos man in the middle, sobre todo cuando a veces estos dispositivos usan redes públicas, se van a tomar un café o van a un aeropuerto, se cogen de alguna red pública y gratis, ¿no? La palabra gratis es una moneda que atrás viene con el cobro, ¿no? Con la factura. Entonces, esto también hay que tener cuidado porque cuando las personas están trabajando desde casa, se presume que el router es seguro, ¿no? Pero no necesariamente es seguro. Entonces, no se han revisado la parte de conectividad, las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y también las empresas están olvidando ese punto, ¿no? Si yo voy a pasar información, y también, bueno, dicen, ¿no? Es que ya lo puse el VPN, pero eso no necesariamente es tan seguro. No lo digo por el tipo de cifrado que puede manejar. Ya los ciberdelincuentes comienzan campañas de ataques a la persona y saben quiénes son, van dirigidos. Estaba estudiando un caso de Twilio, una empresa de Customer Engage Platform, en la cual la campaña empezó mandando correos, mandando smishing a varios empleados, o sea, seleccionados por tu número de teléfono, o sea, ya tenían esa lista y para poder, habían creado también unas páginas web específicas al dominio de ellos, relacionadas, con lo cual, pues, algún usuario fue pescado y, pues, con esas credenciales se bypasearon algunos MFAs y pudieron entrar al acceso del VPN y bingo. En la parte de aplicación, vamos a ver denegación de servicios distribuidas, los famosos vulnerabilidades de día cero, sobre todo porque los atacantes, mejor dicho, los ciberdelincuentes, van a querer tener estas vulnerabilidades sin ser publicadas, porque eso les da ventaja competitiva, ¿no? La suplantación de identidad y que a través de las credenciales que hayan obtenido del usuario en la campaña de phishing, para hacerse de datos personales, salud financiera, número de tarjetas de crédito, propiedad intelectual, secreto de Estado, etcétera, ¿no? Aquí hay temas de secuestro y de robo, ¿no? Porque simplemente entran y sacan, ¿no? Sacan estos, sobre todo los temas de propiedad intelectual, ¿no? En otro caso te hacen secuestro, a lo que le llaman la doble extorsión, ¿no? Hay empresas que dicen, ok, no te voy a pagar el rescate, ¿no? Con lo cual luego los delincuentes te dicen, ok, si no me pagas, publico los datos que yo tengo, ¿no? Y hay algunos que han tenido que acceder a ese tipo de chantaje, ¿no? Ok, esto se puede resolver, no resolver, se puede atender, porque esto no se resuelve con servicios de seguridad integral, que es otro concepto que habría que engranar dentro de temas de TI, temas legales, temas de proveedores, temas físicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, entrando y reconociendo a la parte ya de lo que es información,
hablábamos que la información es única, ¿no? Entonces, esta parte de información lo vemos en la parte de propiedad intelectual, en los contratos, datos personales, ¿no? Ojo que también cuando se habla de amenaza interna, estamos también hablando temas de delitos del tipo de chantaje, soborno, ¿no? Ahí entra temas de antisoborno porque puede haber corrupción, ¿no? Y que puede alguien que adquiera este tipo de información, y pues porque es un archivo Excel simple, pero no se entiende la dimensión, ¿no? Y muchas veces lo veo esto con los contratos que se celebran entre empleado y empleador, porque esta parte es muy básica, ¿no? Entonces, no se les hace reconocer que la información que crean o tienen acceso de ellos, la propiedad intelectual lo tiene la empresa. Y que cualquier afectación a eso puede haber sanciones administrativas o temas civiles o temas penales, ¿no? Porque hay algunos países que ya tienen legislación en torno a la parte de delitos informáticos, ¿ok? Pero como las empresas todavía no entienden la dimensión de esa información y menos el CISO, pues esto está en total desventaja, por no decir en abandono. La información tiene una perspectiva de negocio, ¿no? Porque cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de patentes, contratos con clientes, con proveedores, ¿no? Porque hay cláusulas específicas, datos personales, y también tiene una dimensión legal, derechos de autor, la parte de clasificación, porque cada país establece las leyes y regulaciones para darle un ámbito de formalidad, de protección a las empresas que vayan a estar operando dentro de su territorio, ¿de acuerdo? Por eso que existen estas regulaciones, si no todo sería un caos. Luego de eso, podemos hablar de que la información reside en la tecnología de la información, o sea, el soporte de su forma digital. Pero tenemos que reconocer estas dos perspectivas, la de negocio y la legal. Si no entiendo esto, pues lo que viene a continuación pues va a ser más complejo porque voy a estar aplicando controles sin ningún sentido. Así de simple. También hay que tener claro, hablamos un poco de gobierno de información, que resumiendo a estas dos entidades, información y usuario, siempre hemos hablado de características de seguridad, la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que ya todos lo sabemos. Y hemos hablado de identidad del usuario, pero no hemos hablado de características de seguridad a nivel de usuario, ¿no? Como la autenticidad, la responsabilidad y el no repudio. La responsabilidad establecida dentro de los contratos, no cláusulas, contratos de confidencialidad. La actividad de identificar constantemente las acciones que realiza el usuario sobre la información para evitar el no repudio y que esa sesión que él realice pues sea auténtica, ¿no? Que realmente ese usuario es quien dice ser. Porque si no podemos responder esto, pues lo demás se perdió. Y a nivel de la información, necesitamos la identidad de la información. Porque ¿cuántos documentos Word, Excel, PowerPoint existen en sus organizaciones? ¿No? No se sabe. Y tampoco saben de esto de lo que tienen en su computador. O cuánta de esta información está duplicada o está versionada y cuánta de este tipo de información fuera del centro de datos hay información confidencial, ¿no? En una reunión de Microsoft hablaban que cerca del 90%, yo decía 60%, pero ellos dicen que cerca del 90% de los datos confidenciales que están en los centros de datos se encuentran diseminadas en toda la información de la empresa, ¿no? ¿Ok?
Entonces, esto hace que necesitamos establecer, ¿no?, y reconocer cuál es la información confidencial. Información que va a ser más o menos pública. Si es menos pública, ¿qué quiere decir? Que hay menos personas que la van a poder conocer, utilizar. Y si es más pública, hay más personas que la van a acceder. Con lo cual, la pirámide de controles va al revés, ¿no? Porque mientras menos pública, hay que darle más seguridad, y mientras más pública, menos seguridad. Entonces yo tengo que conocer cuál es esa información confidencial que va a ser parte de la estrategia del negocio y que va a asegurar los ingresos para que la empresa pueda crecer y alcanzar toda su planificación establecida comercialmente, ¿no? Y que ello les vaya a devolver en réditos económicos, ¿no? Porque así es, ¿no? Toda empresa existe para hacer dinero, no necesariamente para ser amigos. Con lo cual, tenemos que establecer el ámbito de la gestión, ¿no? El gobierno a nivel de las personas, a nivel de los procesos y a nivel de la tecnología. Personalmente, la tecnología es lo que menos me inquieta. Es importante, van a aparecer, van a existir, pero si la parte de los procesos no está bien establecidos, pues no vamos a poder hacer una buena coreografía y orquestación entre las personas y los procesos, y orquestación entre los procesos y la tecnología, ¿no? Con lo cual, pues, necesitamos establecer correctamente estos procesos a nivel de la estrategia, aparte de la parte misional y la parte de soporte, porque estos dependen de activos, recursos, ¿no? Hablábamos de entidades, y entre ellas también a la información, de la mano del riesgo operacional, porque esto muchas veces he visto que muchos ISOs resumen el riesgo operacional a un frío mapa de calor, pues eso es básico, ¿no? Hoy por hoy, las empresas que tienen mucha dependencia de la tecnología de información, mínimo deben hacer gestión de riesgo una vez al día, mínimo, ¿no? Porque hoy por hoy, con lo que se ve en los temas de identificación de vulnerabilidades y que las amenazas están cada vez haciendo más campañas más organizadas, usando más tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, pues cualquier organización es candidato. Y muchos dicen, no, es que yo soy pequeño, bueno, es más fácil quitar un caramelo a un niño, así de simple. Con lo cual, un modelo que pueden utilizar para organizar la parte de la seguridad es el SGCI, yo le llamo extendido, porque más allá de los componentes básicos del SGCI que todos conocemos, que ya salió la nueva 27002 y que ya van ya en estos meses o semanas o días deben salir la nueva 27001, con lo cual en ambos van a estar 27002, pero también puedo agregarles otros conceptos como cloud, los temas de privacidad, ¿okay? También los temas de ciberseguridad, que pueden enlazarse a otros modelos, como el NIS, por ejemplo, con lo cual tenemos que ir más allá de la regulación. Tenemos que pensar más en el negocio, ¿no? Los EGC son muy buenos. Lo malo es el enfoque que lo usan las personas, ¿no? Simplemente por cumplir, por tener el sellito, pero que no necesariamente les va a servir. Participo en el Comité Técnico Espejo de Perú, en estos temas de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de ISO, ¿no? Entonces, yo soy muy creyente de estos modelos, pero de una mejor manera que pueda ayudar a la organización, ¿ok? Cuando al final, que muchas veces se enfoca a las organizaciones a tener la necesidad de controles, ¿no? Uno de los controles que va de la mano con la parte de las políticas, ¿no? Y ahí entra una estrategia, ¿no? La parte de política, la parte de monitoreo y la
y la capacidad legal. Entonces, esas políticas tienen que estar bien establecidas, bien documentadas, bien descritas dentro del parámetro legal permitido en cada país, porque también los CISOs, oficiales de seguridad, no necesariamente son abogados, no están al tanto de las leyes y regulaciones en temas laborales, ¿no? Con lo cual, muchas de esas políticas vulneran sus derechos laborales y que alguien puede tomar una acción de despido que este empleado puede hacerle una demanda a la organización por despido arbitrario, ¿no? Y pues tiene todas las de ganar porque porque no se ha seguido un debido proceso. Entonces, eso es con la parte de políticas, con la parte de monitoreo para garantizar, para evidenciar y que esto debe ser parte dentro del ámbito de privacidad establecido, con lo cual podamos recoger las evidencias necesarias para tomar una acción legal, mínima administrativa, civil o penal. Pero no construyamos o instalemos controles por poner, ¿no? Hay muchos que se afanan en el sentido de que pongamos un SOAR, un SIEM, que no es malo, digo, es bueno, pero hay que también tener sus limitaciones, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo estar hablando una estrategia comercial con ustedes en este momento, pero ¿cuántos de ustedes puede estar capturando la pantalla? ¿No? O aun cuando la cámara esté activa, pueden hacer un imprimir pantalla y listo, ¿no? Y se te fue la información, así de simple, ¿no? Hay, hay que analizar estos casos. Hay tecnologías que se están apareciendo para estas situaciones que ya se han ido aplicando en otros ámbitos, pero hay que reconocer, ¿no? Las situaciones, hay que entender los riesgos, hay que entender para qué sirve la información, pero si hay información que no voy a poder proteger, por ejemplo, no voy a poder publicar la fórmula de la Coca-Cola, imposible, ¿no? Entonces, 3 personas en el mundo tienen que ir a Atlanta a ver eso, ¿de acuerdo? Tengamos la disposición de diseñar los controles a partir de los modelos de negocio, teniendo también presente cómo ahora culturalmente se están haciendo los trabajos híbridos, los trabajos presenciales o remotos que tengan las empresas. Entonces, se tiene que diseñar a eso y no simplemente un copy-paste, porque de eso ya no se puede hacer. Por último, los datos son importantes, son los que definen y mueven el mundo, es la gasolina de toda esta industria. Tenemos que reconocer esto. El hardware es importante, pero si se malogra, me compro otro. El software van cambiando, ¿no? Y las personas pasamos. Así que los datos son la única entidad en la cual ustedes no pueden reemplazar y que sus negocios, ustedes como responsables de seguridad, se tienen que apegar más al negocio para poder ver dónde está esa información que se requiere proteger, ¿no? Estas son algunas de las empresas con las cuales la empresa Revels ha tenido relacionamiento comercial. Bueno, aparte sumo la experiencia que he realizado a nivel de varios países en Latinoamérica, temas de banca, entidades públicas, privadas, grandes organizaciones, ¿no? Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya interesado. Justo dejo 10 minutos. Quedo atento al bloque de preguntas que tuvieran, por favor, algún comentario, lo pueden escribir acá en el chat para poder leerlo. Bueno, acá un saludo de Alberto. Saludos, Alberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar un poco dónde podríamos ahondar un poco más en los conceptos que vimos hoy con usted, de por ahí algún blog o algún otro curso donde podamos, porque estuvo bastante interesante realmente la exponencia.
Muchas gracias. Bueno, primero, hay un curso que estamos por poner fechas con Rivels. Entonces, por ahí puedes tener uno de estos. De manera pública tienes el modelo DAMA, que lo mencioné hace un rato para el tema de arquitectura, perdón, de gobierno de datos. Gobierno de información, ¿qué tal, Carlos? En temas de gobierno de información, pues es amplio el tema, todavía no hay algo definido, por lo mismo de que es algo muy a medida, ¿no? No lo vas a encontrar necesariamente en una guía tipo ISO. Se usan varios modelos, como les hablaba de la ISO, de NIS, mencioné también a los temas de arquitectura empresarial, TOGAF, o sea, son varios conceptos que se utilizan, también temas de neurociencia para entender los comportamientos de las personas, ¿no? Y cómo poder ayudarlos a que se involucren con las organizaciones. ¿De acuerdo? Pedro comenta, me gustaría saber con qué frecuencia las empresas deben evaluar su sistema de información a nivel interno, con fines de proteger la información de valor o relevante, ¿no? Cuando empiezo algo parecido a lo que menciona Pedro, yo les pregunto a la organización, ¿cuánto factura al año? Hay algunos que me dicen, somos una empresa pequeña, ¿no? Somos 30 personas, ¿no? Pero les digo, ¿cuánto facturan al año, no? Ah, bueno, facturamos 20 millones de dólares. No es una empresa pequeña, ¿no? Ahora, para esos 20 millones de dólares, ¿qué tipo de información necesitas tú para poder brindar tu servicio, ¿no? Ah, bueno, necesito estos tres tipos de información y cuál es tu perspectiva de crecimiento, ¿no? Ah, pues bueno, yo espero que sea el 20% del próximo año, tengo estas inversiones, estoy haciendo este desarrollo, ¿no? Que se vuelve información confidencial. Entonces, por eso que hablaba de la parte del modelo de negocio. Si yo entiendo ese tipo de información y les hago entender que si se pierde esa información a esa organización, porque se puede perder, de la que hablamos de la parte de financiera, legal, regulatoria, etcétera, pues esto te va a responder la frecuencia, ¿no? Yo te podría decir cada hora, mi mejor tiempo es cada minuto, pero puede variar de una organización a otra. Nos queda todavía, bueno, ya nos pasamos un poquito. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por quedarse hasta este momento del bloque de preguntas. Igual, cualquier duda, comentario que tuvieran, ahí tienen los correos de los organizadores. Podemos seguir conversando en otros espacios. Y bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo a la distancia. Buenas noches.